sobre las 6 de la tarde. Esto, por favor, implica que si tenemos que pedir permiso para esa hora en nuestro trabajo, no obstante, pues se supone que contamos con el tiempo, si es que nos asignamos a la jornada nocturna, que pidamos ese permiso, que prevamos cualquier inconveniente en cuanto a movilización, en cuanto a internet, en cuanto a energía eléctrica, ¿verdad? Es importante toda vez que tienen que tener presente que de la sumatoria del primer y segundo parcial, ustedes obtienen la zona que van a tener para el examen final. Como la clase se gana con 61 puntos netos de los 100 que ustedes tienen, prácticamente implicaría que de la sumatoria del primer parcial y del segundo parcial, ustedes tengan por lo menos 31 puntos de zona. Si no tienen 31 puntos de zona, eso equivale a no poder realizar el examen final y de la misma manera, pues, también equivaldría a que lamentablemente nos estemos atrasando un año, ¿verdad? Por eso la importancia de que tomemos en consideración este segundo parcial. Si no nos esforzamos lo suficiente en el primer parcial, pues es el momento para que podamos reponernos en este segundo examen parcial, ya que tiene un valor de 40 puntos netos de zona. También ya hemos empezado a desarrollar todo lo referente a temas eminentemente procesales, ¿verdad? Mencionábamos la petición, la acción, la pretensión y el proceso. Ya hemos abarcado todo lo referente a las formas en que se manifiesta la consecuencia de derecho, ¿verdad? Como es el derecho subjetivo y el deber jurídico. ¿Sí? De esa cuenta quisiera preguntarles entonces, ¿cuál es la diferencia entre el derecho subjetivo y el deber jurídico? Adelante, Evita. Gracias, licenciado. Si no mal entendí, el derecho jurídico es el que puede ejercer una persona por voluntad propia, y el deber jurídico es el que una persona puede, no, sino ponerlo como ejercerlo también por voluntad propia, pero hacia otra persona, ¿no? No. ¿Alguien más? Yo entendía como... Adelante. Siempre levantemos la mano, Juan José. Adelante. Sí, disculpe, es que... No tenga pena. Adelante. Lo escuchamos. Yo comprendía como... derecho subjetivo era todo aquel adquirido en un contrato o algún acuerdo entre dos personas debidamente, ya sea un contrato como arrendamiento o un préstamo bancario, así lo entiendo. Ajá. ¿Y por deber jurídico? Aquel que uno obtiene, digamos, por ejemplo, que yo voy a un trabajo y ellos me extienden mi contrato y yo tengo el deber jurídico de cumplir con mi contrato porque yo lo firmé y tengo que cumplir porque ahí está, el contrato está legalizado. ¿Sí entiendo yo? Gracias, Juan José. Pamela. Buenas noches, licenciado. Por derecho subjetivo entiendo que es el derecho que una persona tiene por en sí y que puede ejercerlo por voluntad propia, pero el deber, el deber jurídico lo entiendo que es el que está establecido en las leyes, que está, ay, se me olvidó. Eso es lo que le entendí más o menos, licenciado, perdón. Gracias, Pamela. Vinicio, adelante, y luego Ángel. ¿Cuál es la diferencia entre derecho subjetivo y deber jurídico? Bueno, uno nace de la norma, si lo queremos ver de esa manera, y el otro se refiere directamente a lo que hay que cumplir de manera subjetiva, obviamente, de la norma que está ya previamente impuesta.
No se le escucha, Alex. Licenciado, buenas noches. No sé si estará hablando, pero creo que el micrófono lo tiene apagado. Gracias, Ángel. Sí, para solicitarle su opinión. ¿Cuál es la diferencia entre derecho subjetivo y deber jurídico? Con mucho gusto, licenciado. Yo entiendo que el derecho subjetivo es una facultad legal que las personas tienen de exigir acciones o comportamientos hacia otros. Y por la parte del deber jurídico es la obligación que las personas tienen de cumplir con las normas y leyes. Gracias, Ángel. Si se dan cuenta, sus compañeros pues tienen ya bastante claridad respecto a lo que es el derecho subjetivo y el deber jurídico. Estas formas en que se manifiesta la consecuencia de derecho son, como dijimos, conceptos contrapuestos, ¿verdad? Uno depende del otro. Siempre habíamos mencionado que frente a un derecho encontramos una obligación, porque el derecho es eminentemente bilateral. De esa cuenta, entonces, derecho subjetivo y deber jurídico hacen alusión a esa esencia del derecho, ¿verdad? A la bilateralidad. Cuando nosotros nos referimos al derecho subjetivo, nos referimos a una facultad que la misma ley o que la misma norma jurídica regula, que la misma ley autoriza, para que un sujeto pueda ejecutar determinada conducta, pueda abstenerse de ejecutar determinada conducta prevista en la ley, o bien que le exija a otro sujeto o no el cumplimiento de su obligación incumplida, valga la redundancia. Y cuando hablamos del deber jurídico, estamos hablando de la obligación propiamente, ¿verdad? El deber jurídico no es otra cosa más que la obligación o la prestación establecida en la ley. Por eso dijimos originalmente que era una restricción a la libertad exterior que tenía la persona, porque mientras más deberes jurídicos regula la norma, menor será el campo en el que cada uno de nosotros podrá actuar, porque la ley nos va a estar diciendo qué debemos hacer, nos va a dar menos cabida a que nosotros tomemos esa decisión libre y discrecional. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de petición en materia administrativa y el derecho de petición en materia política? Diego, adelante. Diego, adelante, lo escuchamos. Diego, adelante, lo escuchamos. No tenga pena, Diego. ¿Alguien más? Eben, adelante, y luego Daniela. Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Según lo que tengo entendido del derecho administrativo, es la administración pública que cumple, bueno, muchas facetas, o como por ejemplo para obtener una licencia, en la cual también nosotros podemos hacer pagos. No, pero más allá, Eben, de lo que nosotros creemos que es, según lo que ya vimos jurídicamente hablando, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de petición en materia administrativa y en materia política? Recuerden que acá cuando ya vemos un tema, ya no nos referimos a lo que creemos que es, ¿verdad? Porque ya lo vimos, ya tenemos que saber qué es. Ya hacemos alusión a la institución jurídica puramente dicha, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia, Eben, entonces, entre el derecho de petición en materia administrativa y el derecho de petición en materia política?
Solo eso le entiendo, Lick, perdone. No tenga pena. Gracias, Eve. Daniela. Sí, licenciado. En lo que yo entendí es que en el derecho de petición en materia administrativa es en la que todos tenemos derecho a manifestarlo, seamos residentes o que estemos solo de paso en el país, y lo podemos hacer a los 3 poderes del Estado. Y en materia política es que solo los guatemaltecos o ciudadanos tenemos como el derecho de poder manifestar nuestra inconformidad con nuestras peticiones, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, licenciado. Gracias. Estamos bastante bien porque la verdad el derecho de petición en materia administrativa es un derecho que le corresponde, según el artículo 28 de la Constitución, a todos los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? Esto se puede plantear ante el Estado o sus múltiples manifestaciones, que ya Eben nos estaba dando bastantes ejemplos. En el caso del derecho de petición en materia política, este únicamente se puede plantear ante la autoridad electoral y únicamente pueden hacer uso los guatemaltecos. ¿Sí? Aquí ya no puede otro tipo de personas, aunque se encuentren en el territorio nacional. Bien. Eric, ¿usted que te había pedido la palabra? Sí, licenciado, buenas noches. Pues precisamente coincido con lo que había comentado la compañera, que la diferencia entre uno y otro es quién lo puede pedir y quién no, ¿verdad? O sea, en este caso los habitantes y los otros, pues solo los, exclusivamente pues solo los guatemaltecos, ¿verdad? Gracias, Eric. Y adicional a esa diferencia que mencionaba Eric en cuanto a quién no puede pedir, tenemos que tomar en cuenta que también el plazo, ¿verdad? En materia administrativa tenemos 30 días a partir de que el expediente esté en estado de resolver, y en materia política se reduce a 8 días. Ahora bien, ¿qué es la acción? Diego, adelante. Buenas noches, licenciado. Creo que ahorita sí ya me escucha. Ahora sí escucho, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La acción es el poder que tiene un sujeto para acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar alguna pretensión o solución de algo que se nos está, algo que estamos exigiendo o que sea de nuestro interés. Pero ¿ante quién lo vamos a solicitar? ¿Ante quién vamos a hacer esa petición? Ante el órgano jurisdiccional, licenciado. Ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Ajá, en este caso, perdón. Adelante. En este caso sería el organismo judicial, que es el encargado de impartir justicia. En este caso, el órgano jurisdiccional es el encargado de administrar justicia, correcto. Si ustedes se recuerdan, cuando una persona quiere hacer una reclamación, solicitar una reivindicación, exigir el cumplimiento de una obligación que ha sido incumplida por otra persona, puede acudir ante los tribunales de justicia. El artículo 203 establecía que el organismo judicial y sus tribunales de justicia, o sea, sus juzgados, sus jueces, sus magistrados, son los únicos investidos por el Estado para administrar justicia. De esa cuenta, cuando hablamos de la acción, nos referimos únicamente al hecho de poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Es esa facultad o esa manifestación de voluntad que la ley nos reconoce para que acudamos ante los tribunales de justicia a exigir la solución de un conflicto de intereses. ¿Verdad? Bien. Vinicio, adelante. Licenciado, una pregunta en este caso, pues dice ante los órganos jurisdiccionales, pero por ejemplo, en lo que aplica lo que es el derecho constitucional.
¿El derecho consuetudinario está reconocido en Guatemala, Vinicio? Sí, licenciado. ¿Dónde está reconocido? Si fuera tan amable. Ahorita no recuerdo exactamente en dónde, licenciado, pero El derecho consuetudinario en Guatemala no está reconocido, Vinicio. Guatemala, en el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, únicamente permite la aplicación supletoria de la costumbre en 2 casos concretos y bajo 2 condiciones. Pero el derecho consuetudinario no está reconocido. ¿Sí? Solo el derecho creado por el Estado. gracias por la aclaración, Lic. Rodolfo. Licenciado, disculpe, y lo que se ha mencionado, hablado y refrendado del convenio 169, entonces no es una legislación reconocida por el gobierno o por el Estado, perdón. ¿De qué habla el convenio 169, Rodolfo, si fuera tan amable para todos? Perdón, Lic. De que nos comente de qué habla el convenio 169, le digo. Es muy poco, Lic, pero sobre los derechos de los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales, entiendo yo, licenciado. Claro, sí. En primer momento, el convenio 169 es emitido por la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Segundo, el convenio sí tiene como finalidad, digamos, que el Estado garantice ciertos derechos a los pueblos indígenas, pero esos derechos no son derechos consuetudinarios. O sea, sí se reconoce la libertad de expresión, el uso de traje tradicional, ya tenemos una ley de idiomas nacionales, producto del convenio 169, donde no solo se reconoce el español, como lo indica la ley del organismo judicial, sino también el idioma maya, garífuna, xinca y todas los demás idiomas indígenas, ¿verdad? O sea, prácticamente el convenio 169 sí es legislación, sí está incorporado a la legislación guatemalteca, pero no es derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es propio de cada lugar. El derecho consuetudinario surge de los usos y las costumbres que imperan en cada lugar según su contexto y su coyuntura. No es aplicable en todo el territorio nacional. Sí, en una comunidad podrán tener determinadas reglas de conductas consuetudinarias que se aplican de hecho, no por derecho. Y en la comunidad de la par posiblemente tengan conductas completamente diferentes. Esto es porque el derecho consuetudinario no está escrito, pero es diferente el convenio 169, Rodolfo. Bien, Lic, gracias. Ahora, aprovecho, adelante. Lic, disculpe, solo... Pero no nos perdamos, digamos, del tema del que estamos hablando en clase, porque si no, no vamos a poder avanzar. Disculpe, si son Lic. preguntas de clase, no tenga pena. Si son preguntas de clase, con mucho gusto, yo las puedo solucionar. Y si son preguntas fuera de clase, pues nos podemos quedar después del horario para quien quiera y las solucionamos. Pero si empezamos a divagar un poquito en todos los temas, no avanzamos. Gracias, Lic. Para servir. Bien. Ya hablamos un poquito de la acción. ¿En qué consiste la pretensión? Edgar, adelante. Buenas noches, licenciado. Para mí, ¿qué es lo que se pretende obtener al ejecutar una acción? ¿Qué es lo que se pretende obtener al ejecutar una acción? Estamos bastante bien, ¿verdad? Lo que queremos al momento que planteamos una acción ante el órgano jurisdiccional. En este caso, planteamos una acción porque queremos que el juez resuelva un litigio, que el juez resuelva una controversia, y obviamente a nuestro favor, ¿verdad? Esa es la pretensión. ¿En qué consiste el proceso? Manuel y luego Daniela. ¿En qué consiste el proceso? Buenas noches, licenciado. Es una etapa ordenada, es una serie de etapas ordenadas y conectadas entre sí. Es una serie. ¿Y cuál es la finalidad del proceso? Sirven para resolver la litis que surge entre los particulares.
surge para resolver la litis que surge entre los particulares. Estamos bastante bien, ¿verdad? El proceso, como bien lo mencionó Manuel, es esa serie de etapas ordenadas y concatenadas que le sirven a las personas para resolver las controversias o los conflictos, ¿verdad? Ese proceso sirve como una garantía para la persona que está planteando el proceso para tener la certeza y la seguridad de que la pretensión que está planteando va a ser resuelta conforme a derecho. Y en el caso del demandado, para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público. Ahora bien, mencionamos dentro del proceso que este tiene distintas etapas. ¿Cuáles eran las etapas del proceso? Adelante, Daniela. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Bueno, yo en lo que apunté, ¿verdad? Porque iba apuntando, dice que proceso como un contrato. Lo que nos recordamos según lo que vimos, porque si leemos, no tiene sentido que hagamos este ejercicio, ¿verdad? Ay, licenciado, pero no me acuerdo. No me acuerdo de todo, licenciado. Muy bien. ¿Alguien que recuerde las etapas del proceso? Fuera tan amable. Damaris, ¿cuáles son las etapas del proceso? Buenas noches, Lick. Si mal no recuerdo, es por su contenido, por su función y por su estructura. Esas son clasificaciones del proceso. ¿Manuel? Licenciado, según recuerdo yo, sería su iniciación, su desarrollo y su conclusión. Ahí estamos bastante bien, ¿verdad? Iniciación, cuando presenta la demanda al actor, o cuando contesta la demanda al demandado. Desarrollo, cuando se tiene la fase de prueba en la cual presentamos esos elementos de convicción para probar nuestros argumentos. Y en el tercer caso, pues que es la conclusión, donde ya las partes presentan argumentaciones finales y el órgano jurisdiccional dicta sentencia resolviendo el caso. También mencionamos los tres tipos de resoluciones, que son autos, decretos y sentencias, ¿verdad? Autos tienen la finalidad, en este caso, de resolver situaciones que no son de mero trámite. Los autos deben ser eminentemente fundamentados, ¿verdad? Pueden poner fin a incidentes o terminar en algunos casos el proceso con antelación. En el caso de los decretos dijimos que resuelven situaciones de mero trámite e impulsan el proceso. Y las sentencias, por último, tienen como finalidad resolver ese conflicto de intereses. ¿Hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta con lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Podría repetir nuevamente lo de los autos, licenciado? Disculpe. Claro, los autos los encuentran en el 141, Vinicio. 141 de la ley del organismo judicial. Ahí se dice que los autos son resoluciones que no resuelven asuntos de mero trámite, es decir, toma algunas decisiones de fondo que en algunos casos pueden dejar sin efecto o terminar el proceso. Regularmente van a resolver incidentes o excepciones, ¿verdad? ¿Alguien más? Disculpe, licenciado, el último día de clases también bueno, no contenido, sino que una referencia de cómo es el nombre que se le da cuando se toma de referencia, en este caso, la ley del organismo judicial y la Constitución. No sé si puede volver a repetir ese término. No recuerdo, sino con gusto. No lo tengo presente ahora, no recuerdo cuál fue la alusión que hicimos. Es, por ejemplo, un artículo que es parecido de una ley a la otra. Ah,
Sí, yo les he mencionado siempre que cuando examinamos examen técnico profesional en su fase pública o privada, siempre evaluamos que el alumno sepa manejar la integración legal. La integración legal es esa relación o correlación que existe entre normas, ¿verdad? Es para saber que realmente el alumno domine y maneje un tema y sepa en dónde está ubicado en cada una de las normas. Lo que hicimos fue una integración legal entre los artículos que se refieren a las instancias en el proceso. Pedimos, por ejemplo, que ustedes se ubicaran en el artículo 211 de la Constitución y que al artículo 211 de la Constitución le colocáramos ver artículo número 59 de la ley del organismo judicial y viceversa, ¿verdad? Esa es integración legal, cuando ustedes unen o amarran el contenido de las diversas leyes. Bien, también en pantalla tienen el caso pues que habíamos visto la clase anterior y que habíamos dicho que íbamos a resolver el día de hoy. ¿Quién nos hace el favor de leer el caso que tenemos en pantalla? Pamela, por favor. La señora Luisa García requiere sus servicios profesionales con el objeto de promover demanda de divorcio contra su esposo, el señor Carlos López, argumentando violencia física y psicológica, por lo que usted, como abogado, que le auxilia, iniciará el proceso correspondiente con el objeto de que el juez declare la disolución del vínculo conyugal. Número 1. Gracias. Dentro de los... Gracias. Okay. Adelante. Dentro de los sujetos del proceso, ¿qué calidad tiene Luisa García? ¿Cuál será la respuesta a la primera pregunta que le dio Pamela? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué nos está planteando el caso, ¿verdad? Una señorita acude a su oficina para solicitar que usted la divorcie de su esposo. ¿Por qué motivo se quiere divorciar? Por violencia física y violencia psicológica. Para poderla divorciar, como eso no lo puede hacer un abogado de hacer esa resolución o dictar esa resolución, tiene que acudir ante el órgano jurisdiccional. Para poder acudir ante el órgano jurisdiccional, tiene que hacerlo a través de la acción, ¿verdad? Con la presentación de la demanda. En esa demanda, pues ella va a plasmar cuál es su pretensión, que en este caso es la disolución del vínculo conyugal o la separación de su esposo, ¿sí? Que se declare con lugar ese divorcio. De esa cuenta, eso sería lo primero. ¿Cómo se va a desarrollar ese proceso de separación o divorcio? Pues obviamente ahí se debe seguir las etapas del proceso, ¿verdad? Según corresponda. Ahora bien, yo les había recomendado que utilizáramos la teoría del silogismo jurídico. La teoría del silogismo jurídico establece que para resolver un caso generalmente podemos hacer alusión o símil a un juicio de valor o a un juicio hipotético. El juicio de valor o el juicio hipotético está integrado por la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La conclusión es el resultado de encuadrar la premisa mayor dentro de la premisa menor, ¿verdad? Ahora bien, en la premisa mayor nosotros vamos a ubicar lo que establezca la ley o lo que establezca la doctrina. Y en la premisa menor vamos a ubicar el caso concreto, el caso práctico como tal. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer un match entre lo que establece, en este caso, la doctrina y lo que establece el caso práctico que ustedes tienen en pantalla para poderlo resolver. Primera pregunta. Dentro de los sujetos del proceso, ¿qué calidad tiene la señora Luisa García? Alan. Buenas noches, licenciado. En este caso, ¿ella sería la parte activa o demandante? Parte activa o demandante. ¿Será parte activa el nombre correcto, Alan? ¿Cuál será el nombre correcto? Eric. Buenas noches. Es sujeto. En este caso, sujeto activo. ¿Verdad? Sujeto activo. Ahí estamos bastante bien. Gracias. Y también estábamos bien, Alan. Solo que
En este caso, pues las instituciones jurídicas sí residen en un nombre específico. Pero estamos bastante cerca. La segunda pregunta. Bueno, en este caso, la señora Luisa es sujeto activo o demandante y la razón es porque es quien entabla el proceso, ¿verdad? Quien plantea el proceso. La segunda pregunta, dentro de los sujetos de la relación jurídica, ¿qué calidad tiene el señor Carlos López? Pamela. Sujeto pasivo, licenciado, porque es quien está recibiendo la demanda, es a quien se le está demandando. ¿Será que esa es la explicación correcta, Pamela? Ahí estamos mezclando un poquito de la acción y la pregunta es sobre relación jurídica. Diego. Licenciado, ¿sería el demandado o sujeto pasivo? Es la persona, se centra la que inicia o entabla un proceso. ¿Será que estamos hablando del proceso, Diego? ¿O será Perdón, relación jurídica la pregunta? Perdón, licenciado, no, estoy equivocado. Es la Por eso relación les digo, jurídica. lo importante es ubicarnos en que, después de entender el caso, ubicarnos en qué nos están preguntando. Sí, tienes razón, licenciado. En este caso, el señor Carlos López es sujeto pasivo. Los sujetos de la relación jurídica son dos: sujeto pasivo y sujeto pasivo. Sí, sujeto activo, el titular del deber jurídico; sujeto pasivo, sujeto activo, el titular del derecho subjetivo; y sujeto pasivo, el titular del deber jurídico. Tercera pregunta: según su función, ¿qué clase de proceso es y por qué? Según su función, ¿qué clase de proceso es y por qué? Adelante, Manuel. Sería de conocimiento constitutivo, porque el juez va a modificar algo que ya existe, por así decirlo, como es el matrimonio. Va a declarar un divorcio. Estamos bastante bien, ¿verdad? Es constitutivo porque pretende que se declare un derecho controvertido. Si nosotros nos percatamos en el caso, la señorita García está aduciendo violencia física y psicológica. Y las dos partes quisieran divorciarse, en ningún momento se estaría haciendo alusión a una causa para el divorcio, porque solo basta la voluntad de las partes, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ya nos dice de que hay un derecho controvertido. En segundo momento, como bien lo indicaba Manuel, es constitutivo, porque en este caso una institución jurídica como el matrimonio, al momento de plantear el proceso, se transforma, se modifica, ¿verdad? Pasan las personas de estar unidas o estar casadas a estar en libertad de estado o solteras. Bastante bien, Manuel, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de pretensión es? Adelante, Manuel. Licenciado, según yo sería contencioso porque sí existe controversia entre las dos personas. Pero en este caso estamos hablando de la pretensión. Estamos hablando de la pretensión, Manuel, no estamos hablando del proceso según su estructura. Ah, perdón, corrijo, Manuel. Había leído la pregunta 5. Sí, correcto. La pregunta 4 dice, según su estructura, ¿qué clase de proceso es y por qué? En este caso, lo que tenemos que evaluar es si existe litis o conflicto entre las partes, ¿verdad? En el caso que acabamos de ver, tal como lo indicó Manuel, sí existe litis, sí existe conflicto entre las partes. Por eso, según su estructura, es un proceso contencioso. La pregunta 5, ahora sí. ¿Qué tipo de pretensión es? Pamela. Procesal, licenciado, porque ahí sí que lleva su proceso para poder llegar a la disolución del matrimonio.
En este caso es procesal, porque ya acudimos ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es procesal porque ya acudimos ante el órgano jurisdiccional. Recuerde que en la pretensión vimos que la pretensión puede ser sustantiva o procesal. Sustantiva si no acudimos ante el órgano jurisdiccional y procesal si acudimos ante el órgano jurisdiccional. La siguiente pregunta. La pregunta número 7. Perdón, la pregunta número 6. Según su contenido, ¿qué clase de proceso es? Si ustedes recuerdan, según el contenido vemos dos subclasificaciones. La primera es según la materia y la segunda, la afectación del patrimonio. En el presente caso, ¿qué materia será? Adelante, Daniela. ¿Sería civil, licenciado? ¿Por qué sería civil, Daniela? Porque es de la vida cotidiana de las personas. O... No, en este caso es familia. En este caso sería familia, ¿verdad? Porque todo lo que tenga que ver con matrimonio, todo lo que tenga que ver con unión de hecho, tutela, patria potestad, filiación, paternidad, alimentos, es familia. Civil ve algunas cosas de las personas, pero sobre todo ve lo que son todo lo relacionado a bienes, la propiedad, derechos reales como la hipoteca, la servidumbre, el usufructo, la habitación, la prenda, contratos y obligaciones civiles. En este caso la materia es familia. Ahora bien, ¿será que de los datos que nos da el caso concreto, nosotros podemos decir la afectación del patrimonio? ¿Sería universal, licenciado? No, pero la pregunta es, ¿en algún momento el caso nos arroja algún dato numérico o del patrimonio como para poder responder? No, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, distinto sería que el caso le dijera que la señora quiere la mitad de los bienes del señor. Ahí sí ya podríamos cuantificar. Estaríamos ante un proceso singular, porque solo va a afectar parte del patrimonio. Si el caso nos dijera que la señora quiere la totalidad del salario del señor, ya estaríamos ante un universal, pero el caso nos está arrojando esos resultados. En el caso concreto, no se hace alusión a nada del patrimonio. No se habla ni de pensión, no se habla de casas, no se habla de carros, no se habla de bienes activo o pasivo de las personas, ¿verdad? La siguiente pregunta. Dentro de los sujetos de la acción, ¿qué calidad tiene la señora García y por qué? Estamos hablando de acción. ¿Qué calidad tiene la señora? Licenciado. Adelante. ¿Sería activo o actor a quien corresponde el poder de obrar o ejercer la acción? En este caso, como bien menciona los sujetos de la acción, aquí son tres, ¿verdad? El órgano jurisdiccional, sujeto activo o demandante, actor, sujeto pasivo o demandado. En este caso, la señorita García es quien presenta la demanda, porque ella es la que se quiere divorciar. Ella es el actor, ¿verdad? Ella está accionando contra el señor Carlos López ante el órgano jurisdiccional. De esa cuenta, entonces, la respuesta es correcta, ¿verdad? En la siguiente pregunta, ¿qué tipo de acción es atendiendo a la actuación de la ley mediante sentencia y por qué? Adelante, Diego. ¿De condena, licenciado? ¿Por qué será una acción de condena? ¿Cuál es la finalidad?
es que se determina una prestación, licenciado, del sujeto, en el sujeto pasivo. Que se determina una prestación, es decir, que se determina una obligación, ¿verdad? En el presente caso, si ustedes se dieron cuenta, ya habíamos mencionado que es un proceso de conocimiento constitutivo. De esa cuenta, un tip bastante fácil, si lo queremos ver de esa manera, es que tienen que ir de la mano. En este caso, Diego, es constitutivo, porque no se está estableciendo una obligación en el señor Carlos. Sí, el caso no le dice que ella quiere divorciarse con la finalidad de que le pague pensión alimenticia. Aquí lo único que se quiere es que mediante una situación jurídica preexistente se cree, modifica o extinga otra. En este caso, mediante el planteamiento de la acción, mediante el planteamiento de la demanda, lo que se busca es que en sentencia el juez declare la disolución del vínculo conyugal. De esa cuenta, ahí se está modificando esa figura del matrimonio. Por eso es constitutiva. Muy bien, licenciado. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de relación jurídica es? ¿Estuardo? Sería adjetiva o procesal. Adjetiva o procesal, ¿por qué? Porque se está siguiendo un procedimiento. Porque en este caso estamos acudiendo ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta número 10. ¿Qué nombre recibe la resolución judicial que declara la disolución del vínculo conyugal? Adelante, Pamela. Sentencia, licenciado, o conclusión. Será la sentencia, ¿verdad? Porque la sentencia es la resolución judicial que va a dictar el órgano jurisdiccional para resolver la situación, para resolver el conflicto de fondo, para resolver en este caso el asunto principal. ¿Sí? Y esto prácticamente sería la resolución de un caso concreto. Si ustedes se dieron cuenta, primero tenemos que tener claridad de los hechos que nos están planteando en el caso. Posteriormente, tenemos que tener claridad de toda aquella situación que nos estén preguntando. Si nos preguntan de proceso, nos vamos al contenido de proceso. Si nos preguntan acción, nos vamos al contenido de acción. Si nos preguntan de pretensión, nos vamos a lo que dice la pretensión. Sí, tenemos que evitar revolver todo, porque ahí puede hacer que nos confundamos y que equivoquemos las respuestas. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? No, licenciado. Su micrófono, licenciado. Muy amable, gracias. Pidió la palabra Daniela y Damaris. Licenciado, perdone, ¿en el examen vendrá alguna pregunta así como lo que hicimos ahorita? ¿O Sí. algún caso concreto? La mitad del examen va a ser práctica y la mitad teórica. Eso quiere decir que son casi que 20 puntos teóricos, 20 puntos prácticos. ¿Verdad? Por eso, si se recuerdan, desde el inicio del semestre ya había comentado yo esa situación. Y les había indicado que el primer parcial iba a tener ya una primera parte teórica. También les indiqué después que en el primer parcial pues yo había bajado prácticamente la cantidad de casos prácticos o de puntos prácticos. Creo que solo 2 preguntas o 3 eran prácticas y todas eran teóricas, ¿verdad? Para que pudieran hacer una bonita zona.
Pero ya en este prácticamente sí, ya lo que queremos medir como docentes son las competencias de los alumnos, ¿verdad? Es decir, que ya no solo estén en ese nivel donde se memorice, que es una mala práctica, donde se conozca, donde se sepa que es algo, sino de donde ya estemos en la capacidad de analizar, en la capacidad de interpretar y en la capacidad de aplicar. Que prácticamente pues eso es la carrera del derecho, ¿verdad? ¿Tamaris? ¿Tiene todavía la mano levantada? Sí, Adelante. disculpe, ¿podría explicar de nuevo los tipos de relación jurídica, por favor? Claro. Les decía que la relación jurídica prácticamente pues hace alusión a ese vínculo que establece las normas entre dos o más sujetos. La relación jurídica puede ser sustantiva o material y adjetiva o procesal. La relación sustantiva o material nos va a establecer ese catálogo de derechos y obligaciones que tienen las partes. Mientras que la relación jurídica, adjetiva o procesal ya va a contener cuáles son las normas a través de los cuales podemos hacer efectivo ese derecho o esa obligación que ha sido incumplida, ¿verdad? Ya la norma adjetiva o procesal ya va a contener ante qué juez podemos acudir, qué proceso podemos plantear, cuáles son los requisitos de la demanda, qué medios de prueba podemos acompañar, qué recurso podemos interponer si no estamos de acuerdo con la sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería Damaris. Gracias, Lick. ¿Alguien más? Bien, el día de hoy entonces vamos a desarrollar un poquito todo lo referente a la sanción y a la coacción. Si ustedes recuerdan, al inicio de las clases que hemos venido desarrollando, platicamos un poquito del esquema jurídico de la norma. Es decir, platicamos de cuál es la estructura lógica de la norma. Cuando nos referimos a esa estructura lógica de la norma, habíamos mencionado que la norma jurídica está integrada, ya la tienen en pantalla, por dos grandes áreas, ¿verdad? El supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Supuesto jurídico es aquella posible conducta futura prevista en la ley, aquella hipótesis que puede desarrollarse o no, pero que la ley regula. El supuesto jurídico vimos que se materializa a través del derecho subjetivo y del deber. Perdón, del hecho jurídico y del acto jurídico. En el caso de la consecuencia de derecho no es otra cosa más que el resultado de haber realizado el supuesto jurídico previsto en la norma. ¿Sí? Esa consecuencia de derecho se puede materializar en la norma a través de un derecho subjetivo o a través de un deber jurídico. Es decir, que realizamos la conducta prevista en la norma, automática, obligatoria y necesariamente se produce la consecuencia de derecho. Esta consecuencia de derecho se hace efectiva a través del ejercicio del derecho subjetivo o del cumplimiento del deber jurídico. Si no se establece o no se cumple con esa consecuencia de derecho, ya encontramos lo que es la sanción y lo que es la coacción, ¿verdad? Que son los temas que vamos a ver el día de hoy. Cuando nos referimos a la sanción y a la coacción, entonces estamos hablando de elementos que ya se refieren al cumplimiento de esa consecuencia prevista en la norma. La sanción, en otras palabras, es la ratificación del cumplimiento del deber violado. Es el reconocimiento de la indemnización o el castigo que es susceptible de imponerse como consecuencia de ese incumplimiento. Otros autores nos dicen que la sanción es esa consecuencia jurídica que el incumplimiento de una obligación produce en relación al sujeto obligado. Otros autores nos dicen que es aquella consecuencia que le atribuye la norma jurídica a la observancia o inobservancia de lo preceptuado en ella.
¿Qué quiere decir esto? Que la sanción es esa consecuencia jurídica que el incumplimiento de una obligación produce en el sujeto pasivo. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea. Generalmente la ley va a establecer una sanción. La sanción tenemos que verla como algo genérico, es decir, no tener esa idea que comúnmente tenemos que es algo negativo. La sanción puede ser buena o puede ser mala jurídicamente hablando. Eso quiere decir que la sanción puede verse como una pena o puede verse como una recompensa, como algo bueno o como algo malo que la ley establece en caso de que esta norma se observe o en caso de que esta norma se incumpla. Por ejemplo, la pena de muerte es la sanción que la ley impone cuando se comete el delito de ejecución extrajudicial. Sí, para que ustedes tengan una idea. Ahí obviamente es algo malo, ¿verdad? Porque lo vemos como una pena privativa de la vida. En el caso del delito de lavado de dinero, aquella persona que no demuestre cómo obtuvo determinados capitales y los introduzca a través del sistema bancario, comete delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero regula como sanción, como consecuencia de derecho, una pena de privación de libertad y adicionalmente una pena pecuniaria, es decir, una multa. Pero también puede ser visto como algo bueno. Por ejemplo, la ley, en este caso nuestro Código Civil, establece la nulidad del matrimonio que haya sido contraída por aquellas personas que tienen prohibición. Por ejemplo, los menores de edad, ¿verdad? Los menores de edad no pueden contraer matrimonio. De la misma manera, también cuando dos personas que sí pueden contraer matrimonio legalmente se casan, esta tiene sanciones positivas, tiene consecuencias jurídicas positivas, como puede ser los derechos que tienen los esposos, ¿verdad? Ya ven ustedes que el Código Civil dice que la dama va a tener preferencia y preeminencia sobre el salario del marido. Esa es una sanción, es una consecuencia de derecho regulada en la norma a consecuencia de haber contraído matrimonio. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquel principio que establece la legitimidad de todos los hijos que nazcan dentro del matrimonio. Todos los hijos que nazcan de una pareja casada, se presume que son de esta pareja casada. Sí, ahí vemos una sanción positiva, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, tenemos que tener presente que la sanción, para que ustedes lo tengan un poquito más claro, es ese recordatorio que la norma nos hace de las consecuencias de derecho previstos en la ley. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la sanción, esta puede clasificarse de dos formas. Encontramos sanciones de coincidencia y sanciones de no coincidencia. Esto quiere decir que la sanción se va a clasificar atendiendo a la finalidad que persiga esta. Hablamos de sanciones de coincidencia cuando las sanciones, yo creo que ahora se ve, cuando las sanciones tienen como finalidad, en este caso, el cumplimiento inmediato, forzoso y efectivo de una relación existente o de una conducta ordenada por la norma. ¿Qué quiere decir esto? La sanción de coincidencia es una sanción de cumplimiento forzoso. Es una sanción de cumplimiento forzoso porque tiene como finalidad obtener o lograr coactivamente la observancia de la norma infringida. Eso quiere decir que la sanción de coincidencia de cumplimiento forzoso busca que la persona que ha incumplido una obligación la cumpla. Eso quiere decir que la norma va a regular todos los mecanismos necesarios para obligar a la persona que ha incumplido una obligación a que la cumpla, a que la haga efectiva. Y en el caso de la sanción de no coincidencia, esta sanción no pretende que se cumpla la obligación incumplida. No pretende que se cumpla el deber jurídico primario,
sino por el contrario, la sanción de no coincidencia busca algo más. ¿Qué va a buscar? La indemnización o el castigo. La indemnización, en este caso, pues las sanciones de indemnización tienen como finalidad obtener del sancionado, obtener de la persona que ha incumplido la prestación original o la obligación primaria, una prestación económica. Es decir, una compensación pecuniaria equivalente a la obligación que se ha incumplido. Lo que se busca es que la otra persona pague una contraprestación. En el caso de las sanciones de no coincidencia de castigo, las sanciones de no coincidencia de castigo no buscan que la persona cumpla la obligación y tampoco buscan una contraprestación económica. Las sanciones de no coincidencia de castigo buscan inmediatamente causar una aflicción, causar un daño en la persona que ha incumplido esa obligación. ¿Cuál podría ser un ejemplo? En el caso de una sanción de coincidencia de cumplimiento forzoso. ¿Cuál podría ser un ejemplo donde la ley obligue a una persona a cumplir una obligación que ha incumplido? ¿Alfredo? El pago de algún ¿cómo se llama esto? De alimentación de un niño o de un menor. Solo casi no se le escuchó, Alfredo, perdone. Pero es que está lloviendo. El pago de una pensión alimenticia, creo que dijo, ¿verdad? pensión alimenticia, así es. Gracias. Vean, cuando hablamos de una sanción de coincidencia de cumplimiento forzoso, lo que hace la ley es coercitivamente o coactivamente obligar a que la persona cumpla la obligación principal. ¿Sí? Supónganse ustedes, y ya vamos a hablar del caso de las pensiones. Supónganse ustedes que el patrono nos ha despedido sin justa causa. Nosotros acudimos ante un juez de trabajo y demandamos. El juez de trabajo declara con lugar nuestra demanda y señala en su sentencia que el patrono tiene 5 días para pagarnos. Si el patrono no cumple, ojo, si el patrono no cumple, ya estamos ante una sanción de cumplimiento forzoso, porque el juez ya estableció que el patrono debe cumplir. Nosotros demandamos, nosotros transitamos ese proceso para obligar al patrono a que nos pague. Esa es una sanción de cumplimiento forzoso, porque nosotros queremos que el patrono nos pague. Supónganse ustedes que yo saco un préstamo con un banco para la compra de un vehículo, pero yo me atraso en el pago de 3 cuotas. Si el banco me demanda y en su demanda únicamente exigiera que yo me ponga al día en mis cuotas, ahí estamos ante una sanción de cumplimiento forzoso, porque el banco me está demandando para que yo cumpla. El banco lo que quiere es que yo me ponga al día con mi obligación principal. Sí, en este caso, se busca que la persona cumpla forzosa y efectivamente su obligación. Ahora bien, lo mismo podría ser, por ejemplo, cuando una dama demanda a un padre porque el padre no quiere reconocer a su hijo menor. En este caso, lo que se busca es que él cumpla con su obligación, que él reconozca al niño, ¿verdad? Y que por lo tanto cumpla con el pago de la pensión alimenticia. Ahora, cuando hablamos de una sanción de no coincidencia de indemnización, aquí no buscamos que se cumpla la obligación principal o el deber jurídico primario. Aquí lo que buscamos es algo extra. En este caso, una contraprestación económica. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Supongamos que yo voy manejando por el periférico, pero voy viendo mi teléfono. Cuando de repente se atraviesa una persona en bicicleta y la atropella. ¿Sí? La persona podría iniciar un proceso contra su servidor. Digamos que la persona pues no salió lastimada, ¿verdad? Únicamente se dañó la bicicleta. La persona, en este caso, puede pretender
no que yo maneje bien, no que yo maneje guardando el deber de cuidado como la ley establece, sino la persona va a exigir una cantidad económica para poder reparar su bicicleta. Y puede ser que yo le dé la cantidad de dinero y que la persona no repare su bicicleta, sino que lo emplee en lo que ella quiere. Ese es un ejemplo de una acción, de una sanción de indemnización, porque lo que se busca es una contraprestación pecuniaria, ¿verdad? No se busca que yo tenga más prudencia al momento de conducir. No se busca que yo guarde ese deber de cuidado que tengo al momento de manejar un automóvil. Lo que se busca es una contraprestación económica. En el caso de la sanción de castigo, la sanción de castigo no busca ni que cumplamos la obligación incumplida, ni que demos una compensación económica. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una sanción de castigo? Donde únicamente se busque una aflicción en la otra persona, donde únicamente busquemos generar un daño en la otra persona. Alan. ¿Buscar cárcel para alguna persona, licenciado? Exacto. Supongamos que la persona que yo atropellé en el periférico sí resulta lesionada. Y yo le ofrezco, generalmente pues estos casos dependen de que la persona, como ustedes lo ven en las películas, presente cargos, por decirlo de alguna manera. Si no presenta cargos, no hay proceso que perseguir, ¿verdad? En este caso, puede hacer que la persona, por la rabia, por la ira, por la cólera, que se percató pues que yo la atropellé porque iba viendo mi celular, no persiga ni que yo tenga cuidado al manejar, ni persiga que yo le resarza el daño. Puede hacer que la persona únicamente quiera que yo me vaya preso. Esa es una aflicción inmediata, ¿verdad? Porque ni se va a cumplir la obligación primaria, que es que yo guarde el deber de cuidado al manejar, ni se va a cumplir una sanción de indemnización, porque no busca o pretende una indemnización. En este caso, él busca causar una aflicción, y obviamente el guardar prisión es una aflicción, ¿verdad? Esa sería una sanción de no coincidencia de castigo. Pero no obstante ello, nos podemos encontrar en situaciones donde estas variantes pueden mezclarse. Sí, pueden haber casos que tengan 2 o 3 tipos de sanciones. Es decir, que no solo nos encontramos ante sanciones de cumplimiento, ante sanciones de indemnización o ante sanciones de castigo, sino también que podemos encontrarnos ante una sanción de cumplimiento e indemnización, ante una sanción de cumplimiento y castigo, ante una sanción de castigo e indemnización o donde se encuentren las 3 presentes. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una sanción de cumplimiento e indemnización? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una sanción de cumplimiento e indemnización? Imagínense ustedes que yo saco una tarjeta de crédito en determinado banco. Llegados los días de pago, me atraso por más de 3 cuotas. El banco me va a demandar, pero cuando el banco me demande, no va a exigir únicamente que yo pague la cantidad de dinero que adeudo por los 3 meses, sino que adicionalmente hay una sanción de indemnización, porque el banco va a exigir que pague gastos administrativos, va a exigir que pague mora, va a exigir que pague intereses y además los honorarios de los abogados. Ahí el banco no solo busca que yo cumpla la obligación primaria, que es pagar mi tarjeta en tiempo, ponerme al día en el pago de mi tarjeta, sino que también busca una contraprestación económica, ¿verdad? Una sanción económica porque yo me atrasé. Ese es un ejemplo de una sanción de cumplimiento y de indemnización. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una sanción de castigo y de cumplimiento? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una sanción de cumplimiento y de castigo? Y aquí sí vamos al caso que puso Alfredo, ¿verdad? El caso de la pensión alimenticia. Si el juez ya declaró en una sentencia que el padre tiene que pagar pensión alimenticia, y no obstante esto el padre no paga, ese padre se va a ir a la cárcel. Porque existe un delito que se llama negación de asistencia económica. Ese delito establece que el padre que incumpla la obligación de prestar alimentos legalmente declarada va a ir a prisión, ¿verdad? Y solo va a salir de prisión pagando las pensiones atrasadas que debe, pagando la pensión presente, o sea, la actual,
y garantizando el pago de las pensiones futuras. Aquí en este caso, pues obviamente la dama, la mamá del menor, va a poner la denuncia y el padre se va a ir preso. Pero en este caso, se busca que él cumpla con la obligación primaria, que él cumpla con el deber jurídico original y adicional se le está infringiendo un castigo, ¿verdad? Como puede ser la cárcel. Este es un ejemplo de una sanción de cumplimiento y de castigo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una sanción de castigo e indemnización? Donde no se busque que se cumpla la obligación primaria, sino donde se busque, en este caso, un castigo y una indemnización. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un ejemplo? Giovanni. Que a la persona que atropelló con la bicicleta muera y pues le levanten cargos encima de la indemnización. Generalmente, y estamos bastante cerca, Giovanni, cuando se comete un ilícito, gracias, Giovanni, cuando se comete un ilícito penal, generalmente adicional cuando se determine la responsabilidad penal, pues que la persona vaya a la cárcel, también se establece un resarcimiento para la víctima. De esa cuenta, entonces, cuando se establece un resarcimiento, nos encontramos ante la reparación digna, ¿verdad? Una persona que ha sido condenada por un delito está obligada, ya sea en la vía penal o en la vía civil, a reparar el daño que ha causado. Si, por ejemplo, una persona es sentenciada por homicidio culposo, como lo mencionaba Giovanni, pues la persona que iba en la bicicleta falleció a consecuencia que yo iba viendo el teléfono cuando iba manejando mi vehículo y lo atropellé. En este caso, las víctimas, que son los padres o los hijos, luego de que termina el proceso, tienen derecho no solo a que la persona vaya a prisión, si es que se declara, el juez lo declara culpable, sino que adicional a que esta persona le resarza ese daño moral o ese daño psicológico y material que ha causado. Ahí estamos ante una sanción de castigo y ante una sanción de indemnización, porque la persona va a ir a la cárcel y adicionalmente la persona debe indemnizar a las víctimas. Lo mismo vemos nosotros hoy en día con ese famoso procedimiento que está de moda de aceptación de cargos. ¿En qué consiste ese procedimiento de aceptación de cargos? La persona que cometió el ilícito penal va a aceptar su responsabilidad para que le den beneficios, ¿verdad? Para que le reduzcan la pena de prisión. Pero una condición sine qua non es que esta persona repare el daño, que esta persona haya resarcido el daño que causó. Para ello debe negociar con la víctima y pagarle a la víctima. Si no le paga a la víctima, los beneficios no se aplican. Sí, ese es otro ejemplo, ¿verdad? Y ahora, ¿cuándo podríamos estar ante una sanción de cumplimiento forzoso, una sanción de indemnización y una sanción de castigo? Si yo saco un préstamo, para pagar mi casa, pero yo incumplo el pago del préstamo, el banco me va a demandar para que yo pague las cuotas que debo. ¿Sí? Incluso me puede demandar para culminar la obligación. Adicional a ello, el banco va a exigir el pago de mora y el pago de intereses, ¿verdad? De gastos administrativos y el pago de los honorarios de los abogados por haberme demandado. Pero adicional a ello puede darse el caso en que si yo no tengo dinero para pagarle, el banco me quite la casa. Ahí estaríamos también ante una sanción de castigo, ¿verdad? Porque se busca que cumpla la obligación principal, que es pagar. Se busca una contraprestación económica o una compensación económica, como puede ser los intereses, la mora, gastos administrativos, etcétera, y adicionalmente me causan una aflicción, porque me quedo sin dónde vivir. Ese podría ser otro ejemplo.
¿Cuál podría ser otro ejemplo? Si yo hago un préstamo a cualquier persona y esa persona para garantizar el pago me da un cheque sin fondos. Ahí se está dando este ilícito penal que conocemos comúnmente como estafa mediante cheque. Obviamente, pues yo voy a iniciar el proceso penal para que esta persona me devuelva la cantidad de dinero que le pagué. Ahí tenemos una sanción de cumplimiento forzoso, ¿verdad? Porque la obligación principal era pagar la deuda. Pero adicional a ello, esta persona, con el simple hecho de que el cheque no tenga fondos, va a ir a prisión. Ahí tenemos una sanción de castigo. Y adicional a ello, va a tener que pagarme daños y perjuicios por la situación. O bien una reparación digna, ¿verdad? Ahí estamos ante una sanción de indemnización. ¿Estamos bien hasta acá? De la misma manera, la sanción se puede clasificar atendiendo al área del derecho de que se trate. Tenemos sanciones en materia penal, en materia civil, tributaria, administrativa, laboral, mercantil, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en materia penal, por ejemplo, están las penas o las medidas de coerción, ¿verdad? Según si es delito o falta. Dentro de las penas, pues ya encontramos el arresto si es una falta, encontramos la pena de prisión si es un delito, encontramos no solo la pena privativa de libertad, sino también hay penas económicas o pecuniarias, como puede ser la multa. También hay penas especiales, como puede ser la inhabilitación para ejercer un cargo público, la inhabilitación para ejercer la abogacía o el notariado, etc. Encontramos penas en materia civil, ¿verdad? Si una persona ha demandado y esa demanda es declarada sin lugar, la contraparte puede solicitar el pago de daños y perjuicios. En materia administrativa, igual, la autoridad puede sancionarnos. Si yo no pago en tiempo el agua, la empresa municipal de agua me va a sancionar. Si yo no cumplo con solicitar que me extiendan una licencia de construcción para la edificación de una casa, la municipalidad me va a sancionar. Sí, si yo no cumplo, por ejemplo, ahora que está de moda, que tenemos que clasificar la basura y tenemos que tener cierto número de basureros y de colores, el MAR me va a sancionar. Lo mismo pasa en materia tributaria, ¿verdad? Si yo no cumplo mis obligaciones fiscales, cada ley, según el impuesto que se trate, establece sanciones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si el patrono no cumple con enviar copia del contrato para registrarse en el Ministerio de Trabajo, va a tener sanciones. Si el patrono no lleva un libro de X para sus trabajadores, va a tener sanciones. Y así sucesivamente según el área del derecho que se trate. Adicional a esto, encontramos la coacción. La coacción ya es la etapa siguiente. Ya es el paso que continúa de la sanción. La sanción solo es el recordatorio que la norma establece o que el juez establece al momento de dictar sentencia de que tenemos una obligación que cumplir o tenemos que respetar el derecho de alguien más. En el caso de la coacción, como ustedes recordarán, la coacción es la aplicación forzada de la sanción. Esto quiere decir que la coacción, tal como lo tienen en pantalla, es el cumplimiento forzoso del deber incumplido por el obligado o de la sanción que ha sido impuesta. En otras palabras, entonces, es esa aplicación forzosa de la sanción. Aquí ya nos obligan a cumplir esa sanción que contiene la ley en la consecuencia de derecho o esa sanción que el juez ha ratificado mediante la imposición de una sentencia. Recordemos que el derecho es eminentemente coercitivo. La coerción es la característica que diferencia el derecho de las demás normas sociales, ¿verdad? La norma religiosa no es coercitiva. El convencionalismo social no es coercitivo. La norma moral no es coercitiva. La ley natural tampoco es coercitiva. Solo el derecho es coercitivo porque
el derecho, en caso de que la persona no cumpla voluntaria o espontáneamente la ley o su contenido, sí regula aquellos mecanismos que nos van a obligar a cumplir. Si, por ejemplo, a nosotros nos han citado como testigos para comparecer a un juicio, porque nosotros vimos cómo se dio el asesinato, en este caso, el juez va a dictar una resolución, la cual nos van a notificar, donde solicitan que por favor el señor Rodolfo Reyes se presente tal fecha, a tal hora, en tal lugar, para declarar como testigo sobre tal hecho. Pero si don Rodolfo no se presenta ese día y no presenta ninguna excusa, lo más seguro es que el juez al día siguiente o a la siguiente audiencia lo mande a traer con la Policía Nacional Civil. ¿Sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando el juez ha dictado una resolución y la parte contra la que se ha dictado esa resolución no la cumple. Por ejemplo, si el juez ordena en una sentencia de que el patrono tiene que pagarnos nuestra indemnización porque fuimos despedidos sin justa causa y el patrono no cumple, el juez va a ejercer coacción sobre ese patrón. El juez lo va a obligar a cumplir. Le va a dar un plazo para que cumpla y también le va a certificar lo conducente al Ministerio Público por el delito de desobediencia. En otras palabras, entonces, la coacción es este cumplimiento forzado de la sanción. ¿Y la sanción dónde la encontramos? En la norma jurídica, en la consecuencia de derecho, o bien cuando el juez ya ha ratificado esa consecuencia de derecho. Esto quiere decir entonces que la coacción se clasifica en dos. Encontramos la coacción presanción y la coacción post-sanción. ¿En qué consiste cada una de ellas? La coacción presanción, como su nombre lo indica, esta se va a dar antes de que se dicte la sanción. Es decir, esta coacción se ejerce previo a que se dicte la sanción. Vamos a ver más adelante que la ley del organismo judicial faculta a los órganos jurisdiccionales, a los jueces y a los magistrados, para que ellos puedan tomar todas aquellas medidas que consideren necesarias para asegurar que se cumplan sus resoluciones. Eso quiere decir que pueden adoptar cualquier mecanismo legal para obligarnos a cumplir lo que están ordenando. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que nos citan como testigos a un proceso, nosotros vamos a ver que el juez en su resolución dice que al señor Alan Yumán se le cita para que comparezca como testigo al proceso tal fecha, tal hora, en tal lugar, sobre tal hecho. Y que en caso de que el señor Alan Yumán no comparezca sin ninguna excusa legal, va a ser conducido por la fuerza pública. En otras palabras, el juez nos está coaccionando, nos está amenazando legalmente. Como decimos jurídicamente, ¿verdad? Nos está compeliendo o nos está percibiendo a que si yo no voy ante él, él me manda a traer por la fuerza. Esa es coacción presanción, ¿verdad? Cuando el órgano jurisdiccional, antes de dictar la sanción, hace uso de todos los mecanismos o todos los actos que tiene a su alcance según la ley para que se logre el efectivo cumplimiento de esa sanción. Lo mismo pasa en el caso del patrono, ¿verdad? En el caso del patrono, la sentencia del juez dice que el patrono tal o la entidad tal tiene que pagar la cantidad de tantos quetzales al señor tal, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciera efectivo dentro de los 5 días siguientes, se le certificará lo conducente por desobediencia ante el Ministerio Público y se le impondrá tal multa. Ahí el juez, al momento de dictar la sanción, está coaccionando, está amenazando legalmente, está compeliendo, está apremiando de que si el patrono no cumple y no paga, va a tener mayor responsabilidad. Esa es la sanción, la coacción presanción, ¿verdad? Esa sanción que se dicta antes de la sanción. Ahora bien, en el caso de la coacción post-sanción, la coacción post-sanción se dicta después de haberse dictado la sanción. La coacción post-sanción
se da cuando ya se ha incumplido la sanción. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? De una coacción post-sanción. ¿Sí? Por ejemplo, que el patrono no pague y efectivamente el juez le inicie un nuevo proceso penal por desobediencia. Ahí ya se incumplió la sanción, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser cuando el juez ha declarado en una sentencia que uno de los padres debe pagar pensión alimenticia a favor de su hijo menor y no la paga. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la coacción? Que el padre se va a ir preso hasta que pague. Ese es un ejemplo de coacción post-sanción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda con la coacción? Otro ejemplo de coacción por sanción, licenciado, disculpe. ¿Otro ejemplo de qué, Vinicio? Todo bien, coacción por sanción. Bien, gracias. Otro ejemplo de coacción por sanción. Aquí lo que tenemos que tener claro es que ya se dictó la sanción y que la sanción no se cumplió voluntariamente, ¿verdad? La coacción no se hizo efectiva. Otro ejemplo podría ser, digamos, en un proceso penal, cuando hay un vehículo involucrado, generalmente pues se va a dictar el secuestro del vehículo y el vehículo va a ir al predio del organismo judicial. Conforme vaya avanzando el proceso y el Ministerio Público y el INASIF hayan realizado los peritajes en el vehículo, el dueño del vehículo puede solicitar la devolución del vehículo. De esa cuenta, si ya el MP y el INASIF le dicen al juez de que ya se realizaron todos los peritajes del caso, el juez va a ordenar que se devuelva el vehículo al propietario, pero en forma provisional. Esto quiere decir que el propietario va a tener la obligación de resguardar el vehículo, de no venderlo, de no alterarlo, hasta que termine efectivamente el proceso. Si el propietario no cumpliere con esto, el juez puede mandar a secuestrar nuevamente el vehículo y mandarlo al predio del almacén judicial. ¿Sí? Cuando el juez da la devolución provisional del vehículo, le hace la advertencia al propietario que no puede venderlo, que no puede cederlo, que debe conservarlo y que en cualquier momento que se le solicite debe presentarlo y ponerlo a la vista. Pero si la otra parte no cumple con eso, el juez puede iniciarle proceso por desobediencia. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Porque aquí ya se vulneró la sanción. No se cumplió con la sanción impuesta. Lo mismo sucede, por ejemplo, esto pasa mucho cuando se hace un préstamo para una casa. Generalmente, pues el banco nos presta el dinero, pero nos pide que constituyamos una hipoteca sobre la casa. Es decir, que nosotros vamos a garantizar ese préstamo que el banco nos está haciendo para pagar la casa con la misma casa que estamos comprando. Si no pagamos, el banco vende la casa. Si nosotros nos atrasamos en el pago de la casa, el banco puede hacer efectiva la hipoteca. Le puede pedir al juez que venda la casa para cobrarse. Y lo que reste, nos lo devuelve. Si la persona no paga, el juez va a vender la casa, va a subastar la casa. Le va a señalar un plazo al dueño de la casa para que firme la escritura. Pero se da el caso que muchas veces las personas no acuden a firmar las escrituras, porque obviamente, ¿verdad? Los demandaron, no pagaron, les quitaron la casa y todavía el juez los está obligando a que firmen la escritura donde la venden. En este caso, la ley establece que si la persona no firma la escritura, en su defecto puede hacerlo el juez. Ese es otro ejemplo, Vinicio. Para servirles. ¿Los demás? ¿Alfredo? ¿Se puede aplicar tanto la pre-sanción y como la post-sanción en el mismo sujeto? Sí se puede aplicar al mismo sujeto, porque una sucede antes de la sanción. O sea, la
coacción presanción se da antes de que se dicte la sanción. Luego se daría la sanción. Y si no se cumple esa sanción, ya se convierte en una coacción post-sanción. Gracias. Bien, vamos a ver casos prácticos, ¿verdad? Tal como lo hemos venido diciendo siempre a lo largo de todas las clases. Yo acá les tengo algunos artículos para que vayamos practicando. Estos artículos pues los vamos a ver la siguiente clase. Solo les voy a compartir pantalla para que ustedes vean. Y ya la siguiente clase pues vamos a ir desarrollando y resolviendo estos juntos, ¿verdad? La idea es que vayamos agarrando práctica porque como les digo, sí va a ser objeto de evaluación en el examen. Por ejemplo, el Código Civil. No les indiqué el artículo, ¿verdad? Para no confundirlo. Solo la ley donde se encuentra regulado y lo que establece. Código Civil. Toda persona que cause un daño o un perjuicio a otra está obligada a repararlo. Primera pregunta. Aquí sería sanción o coacción. Toda persona Sanción. que cause un daño o perjuicio a otro está obligada a repararla. ¿Será sanción o coacción? Para poder responder tenemos que tener claridad qué es sanción y qué es coacción. Alan. ¿Es sanción, licenciado? ¿Por qué es sanción, Alan? Porque solo me está dictando la norma y no me está diciendo cuál sería el efecto de no cumplirla. Porque en este caso solo me están recordando lo que la ley establece, ¿verdad? Yo ya sé que si le causa un daño a otra persona, la consecuencia de eso es que tengo que reparar ese daño. La ley solo me está reafirmando lo que establece. En este caso es una sanción. Ahora, segunda pregunta. ¿Será sanción de cumplimiento forzoso? ¿Será sanción de castigo? ¿O será sanción de indemnización? ¿Qué tipo de sanción es? ¿Cumplimiento forzoso, indemnización o castigo? ¿Manuel? ¿De cumplimiento? ¿Por qué es de cumplimiento? Porque solo se está solicitando que cumpla con el daño que ya realizó. Exacto, solo se está solicitando que se cumpla con la obligación primaria, ¿verdad? Porque en ningún momento la ley nos dice toda persona que cause un daño o perjuicio a otro debe pagarle, debe compensarla, debe darle una cantidad de dinero. Ahí nos dice que debemos repararlo. O sea, por ejemplo, si yo atropellé a Manuel, le causé daños a su bicicleta y daños a su persona, yo tengo que pagar la recuperación de Manuel. Yo tengo que hacerme cargo del hospital, comprarle sus medicamentos, reparar la bicicleta, pero en ningún momento dice darle una cantidad de dinero y que él pague. Ahí tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Adelante, Manuel. Licenciado, una disculpa, esto vendría siendo más o menos lo mismo como con la reparación digna. No, porque es dependiente. No se diría el internet. Creo que sí, porque está fuerte el agua. Sí, está fuerte. Disculpen, pero cabal la señor bajó y me había sacado hoy. No, le decía que la reparación digna es en materia penal, pero depende de la etapa del proceso, ¿verdad? Generalmente los hechos de tránsito terminan en lo que es una lesión culposa o bien
Una lesión culposa es producto de la negligencia, imprudencia o impericia. O bien puede ser otro tipo de lesión atendiendo a la cantidad de días que la persona quede incapacitada para trabajar y los golpes que tenga. Pero generalmente, como estos tipos penales dependen de que la persona presente cargos, lo que generalmente se hace como defensores es que se llega a una negociación con ellos, ¿verdad? Donde se les da una cantidad de dinero pues para que ellos reparen su vehículo, absorban los gastos de médico, de hospital, medicamento, tratamiento y los días que no va a laborar. Pero igual, si la persona se queda sin carro, pues el tema de transporte, etcétera, ¿verdad? Lo que se busca es que la persona no presente cargos, pero la reparación digna solo es cuando hay una sentencia. ¿Estaríamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Para servirles. Bien, amigos, yo creo que ya nos pasamos un poquito, lo dejaríamos por acá. La siguiente clase ya hablaríamos sobre lo que es el objeto del derecho y también un poquito sobre la jurisprudencia técnica. Y con ello, pues prácticamente estaríamos terminando el contenido del segundo examen parcial. Vamos a ponernos de acuerdo respecto a cuándo realizar el repaso del curso. De igual manera, pues yo les voy a compartir un laboratorio teórico-práctico donde van a tener bastantes casos para poderse entretener. Ese laboratorio sí lo vamos a entregar. Yo creía que esta semana se los voy a estar compartiendo, si no es mañana, el día de pasado como máximo, para que ustedes empiecen a practicar. Lo mismo con el material de apoyo. Sí, les deseo una feliz noche, un bendecido descanso. Gracias por su tiempo y por su paciencia. Que descansen hoy. Muchas gracias. Buenas noches.